Soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y soy una gran apasionada del mundo de la mente, de las emociones y del comportamiento humano. Si uno no se comprende, uno es esclavo de las situaciones, de las emociones, de los impulsos, de las circunstancias, de lo que siente en un momento dado. Pero cuando uno se comprende, se siente aliviado. Ahora entiendo por qué me tiembla el párpado del ojo. Ahora entiendo por qué tengo pesadillas. Ahora entiendo por qué tengo la tripa hinchada. Ahora entiendo por qué se me duerme la mano. Y cuando uno comprende a los demás, que es esta parte del segundo libro, cuando uno comprende por qué las relaciones con los otros son de una manera u otra, uno se siente aliviado. Porque si uno no se comprende, sufre innecesariamente. Y parte de estos dos libros, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, y este segundo, Encuentra tu persona vitamina, es un camino para comprenderse a uno mismo. En el primero es comprender cómo funciona mi cuerpo, cómo se unen la mente y el cuerpo, cómo es mi personalidad. Y en este segundo es comprender cómo son mis relaciones humanas, cómo me relaciono con mis padres, con mi pareja, con mis hijos, con amigos, con compañeros de trabajo, o cómo no me relaciono porque no sé relacionarme. Y dónde está el origen de todo eso, de que depende, si depende de las heridas de la infancia, si depende de lo que he sufrido y si, por supuesto, tiene maneras de revertirlo para mejorar ese tipo de relaciones. Bueno, yo muchas veces digo que si hubiera detector de inflamación, el detector iría por la calle pi, 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 pi. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es cuando el sistema inmune se activa para hacer frente a una amenaza que recibe el organismo. Y la inflamación de por sí es buena, porque es lo que ayuda a que todos nuestros mecanismos defensivos del cuerpo funcionen y nos regulen ante un ataque. Lo malo es cuando vivimos constantemente atacados por algo. Y como tú y yo hablamos en el primer podcast, en el de la depresión, nosotros tenemos ese famoso cortisol, que es la hormona del estrés, que se activa en los momentos de amenaza, en los momentos de miedo, de preocupación, y es una hormona cíclica. Entonces, si tú tienes miedo por algo particular, sube y al cabo de unas horas baja. Lo malo es cuando ese cortisol se activa constantemente. Y yo lo llamo la intoxicación de cortisol, es decir, que todo tu organismo está repleto de cortisol. Y esto se sabe por los síntomas que genera, pues esto que hablábamos, que te tiemble el ojo, que estés irritable, que duermas mal, que las tripas las tengas siempre molestas, que te duelan las articulaciones, ese agotamiento crónico, que de repente veas borroso, que la cabeza no te rija bien y te cueste concentrarte. Todos estos son síntomas de intoxicación de cortisol. Cuando el cortisol lleva mucho tiempo elevado, lo que sucede es que mi sistema inmune se debilita y se produce una disociación en el organismo donde el cuerpo empieza a inflamarse. Artritis, gastroenteritis, amigdalitis, todo lo que termina en itis es inflamatorio y entonces el cuerpo se inflama. Y yo creo que el siglo XXI es el siglo de la inflamación. Y esto también, Cris, tú lo has visto con muchos de tus podcasts, está muy relacionado también con la alimentación. Pero el estrés tiene un factor fundamental y por eso yo digo que la gente en el siglo XXI va inflamada por la calle. La intoxicación de cortisol yo la suelo dividir en tres aspectos. El primero es a nivel físico, donde tenemos, poniéndome desde la punta del pelo hasta el pie, que se te cae el pelo, esas alopecias, ese temblor de ojo, cambios en la piel. ¿Por qué? Porque el cortisol inhibe la correcta regeneración de la piel y entonces empiezan a salir arrugas, manchas, cambia el tono de la piel, se queda de boca, la sensación de opresión en el pecho, falta de aire. El intestino, que es interesantísimo, yo creo que esto lo tratamos en el anterior podcast, empieza a modificarse la microbiota, se modifica la permeabilidad intestinal, se producen esos hinchazones abdominales, cambia, hay personas que tienen estreñimiento, otras que tienen diarrea. Por otro lado, afecta a las articulaciones, que se inflaman. Tenemos a nivel muscular contracturas. A nivel psicológico, bueno, y terminando a nivel físico hay un tema clave. No olvidemos que el cortisol es una hormona que por lo tanto está ligada al resto de hormonas del cuerpo. Por lo tanto, en ese momento puede ser que comiences con un cuadro de tiroides, con un cuadro de paratiroides, que tengas problemas de fertilidad. Es decir, todo aquello que está ligado al mundo de las hormonas tiene su impacto. A nivel psicológico, lo primero que sucede es que no duermo bien, porque el cortisol tiene que estar bajito para poder descansar. Y en las personas que están en estado de alerta, el cortisol está elevado. Entonces, o te cuesta dormir, o te levantas sobresaltado por la noche, o te levantas con sensación de agotamiento, porque no llegas al sueño profundo, que es el sueño donde se reparan a nivel mental. A nivel psicológico, lo siguiente que sucede es que estás irritable, todo te afecta, todo te molesta. Luego, cuando la amígdala, que es el centro de gestión emocional del cuerpo, de donde sale toda la ansiedad, está desregulado porque tienes angustia, porque tienes miedo, porque estás preocupado. Claro ejemplo, los momentos graves del COVID.
Lo siguiente que sucede, Cris, que es súper interesante, es que la corteza prefrontal, que es la zona delantera del cerebro, que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas y del control de los impulsos, nada más y nada menos, es decir, lo que nos hace seres libres, que podemos tomar decisiones, se desactiva. Imagínate qué importante. Es decir, cuando tienes miedo, no puedes pensar. Te guías a base de impulsos o de lo que dicen los demás. Esto pasó mucho durante la pandemia, que la gente tenía tanto miedo que no sabía qué hacer, simplemente obedecía sin pensar. Esto es muy propio de momentos de muchísimo miedo. Aterrizándolo al día a día, si estás preocupado, no te concentras bien, no tomas bien las decisiones, estás como muy dependiente de ahora me apetece esto otro, y a la larga eso genera tristeza. Muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Y de hecho, yo creo que esto lo seguro que lo hablamos, algunas depresiones hoy en día sabemos que son cuadros inflamatorios del cerebro. Y luego, la tercera es a nivel del comportamiento. Esos cuadros inflamatorios hacen que uno no tenga ganas de salir a la calle, no quiera ver a la gente, no le apetezca ir a ningún plan, es decir, tiende al aislamiento. Por lo tanto, es un círculo vicioso que muchas veces hay que cortar, pedir ayuda y lo primero de todo, ser conscientes para poder solicitar apoyo en alguien del entorno que nos pueda entender. La oxitocina me encanta, Cris. O sea, es una hormona que me chifla. Parece que esté hablando de, no sé, de una íntima amiga, pero de verdad que tengo ahora mismo una relación con la oxitocina muy cercana. Y si te parece, te cuento cómo lo descubrí, que yo no descubrí nada, que me parece como muy significativo. Yo había estudiado en la carrera que la oxitocina era la hormona del parto y de la lactancia, que se estimulaba pues, cuando el bebé comía y en los momentos del parto, y hasta ahí quedaban mis conocimientos. Yo, durante muchos años, me dediqué a investigar el cortisol y me volví una, digamos, entre comillas, una friki del cortisol, o sea, sabía de todo del cortisol. Cada vez que salía una noticia, o sea, tenía, para que te hagas una idea, una alerta para que cualquier cosa científica que saliera del cortisol me llegara y llegaba el fin de semana y me lo estudiaba. Pero de repente, un día, me sucedió una cosa muy curiosa. Yo estaba en plena lactancia de mi tercer hijo y me escapé de casa 2 horas para ir a un congreso donde presentaban un fármaco nuevo en el centro de Madrid. Y entonces, de repente, lo que sucedió fue que llego al parking del coche y cuando estoy en el parking del coche, de estos parkings del centro de Madrid completamente oscuros, estoy en el parking y entonces lo dejo, subo corriendo al hotel, presentan el fármaco y me voy. Y cuando bajo, veo unos tipos de pinta regulera que me miran. Yo me había ese día subido a mi tacón con una faldita y le dije, ay, cuidado. Y entonces voy caminando y me dicen, deme las llaves de su coche. Yo tengo un Golfito rojo que desde hace 15 años. Y entonces pensé, estos han pensado que yo tengo otro coche. Y entonces le digo, no le quiero dar las llaves. Empecé con una angustia, Cristina, 2 tipos a seguirme. Mira, me empezó a latir el corazón y empecé, ay, el cortisol. Y es que lo recuerdo, me subí al coche como si yo fuera alguien, arranqué a toda velocidad, salí, yo, como si fuera Fittipaldi, empecé a girar, no te puedo explicar. O sea, se me salía el corazón por la boca, o sea, como ganas de llorar. Bueno, y entonces salí corriendo del parking, me metí en la Castellana y llamé a mi marido y le dije, unos tipos por la calle, de repente, el parking, y mi marido, ¿pero te han hecho algo? Y no podía ni hablar. Y mientras yo subía por la Castellana dije, o sea, fui consciente de lo que era un ataque de pánico. Yo nunca había tenido un ataque de pánico. Y entonces, ya corriendo a mi casa, subí y tenía la chica se había quedado cuidando al bebé esas 2 horas, tenía el niño en brazos porque ya quería comer, me senté corriendo en el sofá de mi casa y a los 2 minutos irrumpió mi marido en la habitación. ¿Pero cómo estás? ¿Qué ha pasado? Y le digo, pues mira, te lo voy a explicar. He bajado al parking y de repente lo que me ha sucedido es que han aparecido 2 tipos y mi marido, ¿te has tomado algo? ¿Cómo es posible? Se acaba de hablar contigo en el coche. Y le dije, tienes toda la razón. Estos picos de cortisol tardan 6 horas en bajar. Digo, yo no he hecho nada. Y entonces me quedo mirando al bebé que estaba comiendo y digo, ¡ay, la oxitocina! Bueno, empecé a poner hasta nerviosa y entonces en ese momento termino de comer el pequeño, metí en internet, en la página que tenemos los médicos para artículos científicos y tal, y dice oxitocina y cortisol relación. Y de repente leo, cuanta más oxitocina, menos cortisol. Casi me muero. Dije, aquí tengo mi segundo libro. Y entonces he pasado 2 años investigando la oxitocina. Entonces, es la hormona de los abrazos. Y de repente llega la pandemia y nos dicen que no nos abracemos y yo en pleno libro del abrazo. Digo, esto no puede ser posible. Y entonces me ha venido muy bien porque es terrible lo que ha pasado, para todavía investigar mucho más esta hormona.
me parece importante, porque mucha gente me lo consulta en redes, me manda correos preguntándome, explicar que no estamos determinados por las hormonas. Las hormonas nos influyen poderosamente, y ahora explicaré cómo, pero nosotros somos libres al final de tomar una decisión con respecto a esas hormonas. Pero saber que tiene una enorme influencia nos ayudará a luego ser conscientes de cómo ayuda y cómo no ayuda. Esta es la primera idea que me parece clara. Uno de los aspectos más importantes de la oxitocina es saber que no está solo ceñido al ciclo reproductor, es decir, a la mujer que te da luz y da el pecho, porque todo esto sería un drama, sino que tiene que ver con muchos momentos de la vida, pero siempre está vinculado con las personas, con los vínculos entre las personas. Siempre que se genera un vínculo entre alguien, madre que abraza a su hija, pareja que se abraza, relaciones sexuales, cuando uno va a ver a una persona mayor y le coge de las manos, cuando uno recibe un masaje, es decir, cuando hay un contacto piel con piel, cuando hay un abrazo, cuando hay algo donde muchas personas están juntas y de forma conjunta pues cantan o hacen una actividad y donde eso genera un vínculo, ahí se genera oxitocina. Esto es la primera clave. La segunda clave es que la oxitocina es la hormona de la empatía. Es decir, la gente más empática tiene más oxitocina o al revés. Cuanta más oxitocina, más empatía. Si volvemos a nuestro famoso cortisol, que es la hormona del estrés, nos vamos a entender. Si tú vas caminando por la calle súper estresado y de repente hay una señora pidiendo dinero con 2 niños pequeños, no la ves. Porque ese cortisol, esa amígdala completamente alterada y esa corteza prefrontal desactivada, tu cerebro ni ve a la que pide dinero. En cambio, tú vas tranquilo por la calle. Calle, con sensación de bienestar, y de repente ves una señora mayor una señora que tiene sus niños, que pide dinero, a un hombre que está amputado en la puerta de una iglesia. En ese momento algo dentro de tu cerebro dice, pobrecillo, le doy dinero, qué pena, le miras a la cara, incluso les esbozas una sonrisa. Eso es factor oxitocina. Pero ¿qué pasa? En una sociedad inflamada, como decíamos hace unos minutos, en una sociedad intoxicada por cortisol, la oxitocina puede estar muy apagada. La empatía puede estar muy apagada. Y claro, yo abogo por lanzar un mensaje de bajemos cortisol, subamos oxitocina, porque esta oxitocina es clave. Tú habrás visto en el libro, yo a la oxitocina le había dedicado, no sé, 120 páginas, pero cuando le entregué mi libro a la editora me dijo, mira, Marian, esto es una enciclopedia y te hemos pedido un libro, y entonces aquí hay que quitar 100 páginas, o 100, no sé si quité 130 páginas del libro, que ha sido una de las cosas, o sea, he llorado quitando páginas porque, para que te hagas una idea, Cris, había un capítulo que le dediqué horas, incluso escribí a la investigadora que hay 2 tipos de ratones, hay los ratones de pradera y los ratones de campo, y hay uno de los 2 ratones que por tener mucha oxitocina generan vínculos de pareja para siempre. El macho tiene relaciones, por así decirlo, con su hembra y se queda para siempre con ella. Y sus primos, los otros ratones, tienen relaciones, lógicamente, o sea, parean con unos, con otros, con otros, con otras, con otras, con otras, con otras, y nunca vuelven a la primera ni a la segunda. Y entonces se investigó estos 2 primos ratones, cuál era la diferencia, y se vio que tenían receptores de oxitocina. Escribía la investigadora a Sue Carter de los ratones, tal, bueno, pues al final he quitado los ratones en el libro porque se me iba de páginas y no sabía por dónde recortar, ¿no? La oxitocina te da para hablar de un montón de temas. Por ejemplo, habrás visto uno muy divertido que explico en el libro, que es lo de la neotenia, que a mí me pareció, lo quise mantener. La neotenia, que significa permanecer joven, es un concepto que se ha acuñado para muchos aspectos. Pero en el libro lo explico con Mickey Mouse. Mickey Mouse era un muñequito, era adulto, tenía cara de travieso, y de repente los productores de Disney se dieron cuenta
que no era mono, que no era ejemplar, que no era cariñoso, que no era... Y le fueron cambiando las facciones, haciendo los ojos más grandes, más moflete, las piernecitas más regordetas, y empezaron a ver que gustaba más. ¿Y qué descubrieron? Que cuando tú ves cosas con cara aniñada, con cara de bebote, con cara de pues esos mofletones, tienen una serie de características fisiológicas muy, muy marcadas, rasgos faciales muy marcados, eso genera oxitocina en quien lo ve. Pero es que esto se lleva al neuromarketing, Cristina. Y entonces sí, hay algunos coches, como algunos minis, el Mini o el Beetle, que lo miras y te da como ternura. Y entonces, es que un poco curioso decir que un coche te da ternura, ya me entiendes, pero porque te genera oxitocina al verlo. De hecho, si tú te das cuenta, ¿a quién no le ha pasado que de repente va por la calle, ve un bebote de esos con moflete? Es que tengo, mi hijo el cuarto es así, ¿no? Yo le digo, cuando le veo, le digo, eres neoténico. Porque es puro moflete con 2 ojos grandes, unas pestañas, y me sonríe con 2 dientes, digo, eres neotenia pura, ¿no? Y mis hijos, los otros, dicen, mamá, ¿qué es la neotenia? Pero claro, es que es neoténico. Mi madre me ha llamado neoténica. Mi madre me ha llamado neoténico, pero es que lo veo y digo, es que eres el puro ejemplo de la neotenia, ¿no? Que es ese aspecto. Pero bueno, lo que decíamos, que esta oxitocina es el signo bioquímico de la empatía, y esto es clave entenderlo. En el libro lo explico en muchos aspectos, porque claro, si hay mucho cortisol y hay mucho cortisol, mucha angustia, mucho cortisol, poca oxitocina. Entonces, a veces uno también se tiene que dar cuenta que en el trabajo, si está en un estado de estrés, no va a empatizar con el de al lado. Si tú lo estás pasando mal en el trabajo y llegas a casa, pues quizá no empatices bien con tu pareja. Si tú estás con un problema económico, en un estado de alerta mantenido y tu hijo viene a contarte su problema, no vas a empatizar con él. Y los vínculos afectivos, la oxitocina que se genera en la infancia, va a ser clave en cómo nos desarrollemos en la edad adulta. Por eso, una de las cosas más importantes, y que me encantaría que los oyentes de este podcast, es: si yo estoy intoxicado de cortisol y sé que estoy intoxicado por los síntomas físicos, psicológicos y de conducta, analizar, ¿estoy menos empático, menos empática últimamente? ¿Noto que me cuesta mucho más entender a los demás? ¿Me cuesta más ponerme en el lugar de los otros, ayudar a las personas que me rodean? Y uno empieza a se dar cuenta que parte de ese egoísmo, entre comillas, viene de que uno está intoxicado de cortisol.